Tres. Saludos para todos y todas de parte del equipo 2 de la asignatura Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje centradas en ti. Este equipo es por una servidora, María Mireya Candelario Quirós, la compañera Angélica Castillo, el compañero Rafael Orlando Arias, el compañero Félix María Núñez y el compañero Juan Mayrel Pacheco. Para nosotros es un placer compartir con ustedes nuestra ponencia sobre la conceptualización de la educación y la educación dentro del contexto social. A continuación estaremos compartiendo varias definiciones de educación desde el punto de vista de diferentes autores. Vamos a ver. De acuerdo con Escher, la educación es ese proceso social bilateral, es decir, de doble dirección, de interacción, la cual se transmiten los elementos culturales a los individuos o grupos sociales con la finalidad de que se adapten y cooperen con la reproducción de esos conocimientos. Para Aníbal Ponce, en cambio, la educación se define como ese procedimiento mediante el cual las clases dominantes preparan en la mentalidad y la conducta de los niños las condiciones de su propia existencia. Paulo Freire define la educación como un arma vital para la liberación de los pueblos y la transformación de la sociedad, y por esa causa adquiere una connotación ideológica y política bastante definida. Paulo Freire tiene una frase que dice: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Los dejo ahora con mi compañera Bélgica Castillo. Ahora continúo con otros conceptos de la educación. Ottaway afirma que la educación es una actividad que se lleva a cabo en una sociedad y sus designios y métodos dependerán de la naturaleza de la sociedad en que se desarrolla. Por su parte, Miranda Pacheco afirma que la educación ha sido y será considerada como un bien en sí misma, y aunque se le asigne significados diferentes, esto no implica que se excluyan recíprocamente. Torres González considera que la educación, desde el paradigma constructivista holístico, se dirige al mejoramiento de la persona, entendida esta como un todo integral y único. El concepto de educación es muy amplio y comprende diferentes aspectos, pues esta abarca todo lo relacionado con el desarrollo de la personalidad del educando, las leyes vinculadas directamente con este desarrollo, así como aspectos de carácter familiar y social. Y dentro, en estos links, pueden acceder a estos links, el cual le dará más informaciones. Ahora les dejo con mi compañero Orlando Rafael. Gracias, compañera Ana. Saludos a todos ustedes nueva vez de los integrantes de este grupo 2. Voy a abordar brevemente el tema, el contexto dentro, o más bien la educación dentro del contexto social. Pero antes voy a pronunciarle la frase de una destacada personalidad. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. De inmediato, luego de haber escuchado esta frase célebre, voy a hablarle brevemente de la educación dentro del contexto social. El contexto social en el que se desarrolla la educación tiene que ver con las condiciones socioeconómicas del país en la cual se imparte dicha educación. Tiene que ver el momento histórico,
De manera que, por ejemplo, el momento histórico que está viviendo la República Dominicana debido a la pandemia producida por el COVID-19 es un contexto muy especial en el que la educación pues necesariamente ha cambiado de lugar, ha cambiado de escenario y ha cambiado la forma como se lleva a cabo. La educación tiene que ver con la cultura popular, pues podría ser empírica dependiendo de, como dije anteriormente, de la circunstancia donde se encuentre. Y ese empirismo también tiene que ver con la cultura popular, que es aquella que se transmite de generación en generación. La educación es el puntal, es el fundamento básico para el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, la educación debe ser mediada por elementos facilitadores que puedan llevar a cabo la interacción entre estudiante y profesor. Lo mismo sucede que los elementos que deben estar presentes como insumos para poder desarrollar de una manera ardua, de una manera positiva la educación, tiene que ver con el apoyo que puedan dar las autoridades a la misma. De manera pues, para concluir, que la educación es en determinado momento cambiante o siempre es cambiante, aunque siempre vamos a encontrar elementos del pasado. En este momento vemos que la educación está mediada por la tecnología. La tecnología es un elemento, es un factor muy preponderante en la educación que hoy se lleva a cabo en todos los niveles, desde la inicial hasta la universitaria y también la educación de maestría o posgrado. De manera que concluyo diciendo que el contexto en el que se desarrolla la educación depende de condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales de un país. Voy a dar paso de inmediato al compañero Félix. Muchas gracias, compañero Orlando. Vamos a continuar hablando, exponiendo de la educación dentro de contexto social. Podemos afirmar que la educación es la transmisión de la experiencia social, comunitaria, cultural del hombre, que de generación en generación todo el proceso de formación del individuo y su preparación para participar activa y creativamente en la vida productiva y cultural. Vamos a ver aquí este esquema donde tenemos la introducción de la educación como un contexto social, dentro del contexto social. Bien, la influencia de agentes en la educación como son la familia, los amigos y los medios de comunicación, como hablaba el compañero Orlando anteriormente, que los medios de comunicación, la tecnología, van a par con la ayuda de la educación dentro de lo que es el contexto de la educación, dentro del contexto social. Pero continuando, se analiza la estancia en las escuelas. Un momento atrás. Las estancias en las escuelas secundarias y las instituciones que participan, que tienen hacia la educación, así como también el acoplamiento de los alumnos hacia las reglas que imparte estas. También vemos que la vida escolar no es un sistema de reglas, sino todo lo contrario, es un sistema de acomodación e impugnación, es decir, atacar el alfabetismo y finalmente a la resistencia. Por último, vemos que el nivel deberán tener los conocimientos y las habilidades y las técnicas necesarias para poder enfrentarse al mundo, al trabajo, así como lo requieren continuar con sus estudios. Vemos que la educación es un conjunto
como decía al principio, que influye en la familia, en nuestros amigos, en la sociedad y en la comunicación. Vamos a continuar dándole parte a nuestro compañero Juan Mairere para que complete esos conceptos de la educación dentro de la educación social. Bien, como hemos visto, la educación puede analizarse de diferentes puntos de vista. La misma es una actividad que se lleva a cabo en un tiempo y un espacio determinado, y sus fines y métodos dependen de la naturaleza de la sociedad en que está inmerso. La comunicación es un proceso humano, cultural, pero sobre todo complejo. Podemos afirmar que la educación es la transmisión de la experiencia social, comunidad y cultura del hombre, de generación en generación. Todo el proceso de formación del individuo y su preparación para participar activa y creativamente en la vida productiva y cultural. Hemos visto que desde los inicios el hombre ha tratado de vivir en comunidad, formando en sí una sociedad, que no es más que una comunidad, como hemos dicho, cuyos miembros son conscientes de su modo de vida y están unidos por una escala común de objetivos y valores, sobre todo. A lo largo de la historia, toda sociedad ha conferido en la educación un papel de homogenización o socialización de grupos, a fin de lograr su incorporación a la cultura. Desde los inicios de la configuración social y de la especie humana, tenemos visto que la educación ha permitido la integración y humanización, como hemos dicho, de los individuos en la sociedad. Por lo tanto, es un proceso de socialización que busca la pervivencia y transmisión de logros de una generación a las otras venideras. Muchísimas gracias. Estamos con nuestro compañero. Bueno, y así hemos llegado a la parte final de esta presentación, no sin antes darles las gracias por la atención que ustedes nos han dispensado. Será pues hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.